Buenas noches, profesora. Junto con Saludar, vamos a presentar a continuación nuestro trabajo correspondiente a la unidad número 1, el cual refiere a la epistemología y el paradigma positivista. Nuestro grupo está compuesto por Jorge Urra, Claudio Guerra y quien les habla, Yasmín Sáenz. En función de este trabajo, nosotros hemos decidido analizar el caso de supervisión de Lazarus al psicólogo Jürgen, el cual atiende a una paciente de nombre Carol, de 38 años, que presenta determinadas conductas desadaptativas. Inicialmente, presentando la epistemología positivista, tenemos que considerar que acá el centro epistemológico del positivismo es considerar la causa y la consecuencia entre los hechos que acontecen con, en este caso, la paciente Carol, y cómo estos hechos que acontecen empiezan a impactar en su conducta y cómo se interrelacionan entre sí, ¿sí? Siempre mediante una observación lineal, la cual es causal y característica propiamente tal del método científico, en el cual se consideran como protagonistas el estímulo y la respuesta. Podemos evidenciar cómo Jürgen inicialmente presenta características del modelo epistemológico positivista desde una mirada bastante estructuralista, al considerar solamente causa y consecuencia, sin considerar el contexto, lo cual acorta demasiado la visión y la información que tiene Jürgen respecto a lo contextual o a lo ambiental, los estímulos que está recibiendo Carol y cómo ella y cómo él puede realizar intervenciones que sean atingentes al tratamiento y a las necesidades que tiene ella, de acuerdo a las respuestas conductuales que ella genera, ya que él no está considerando el contexto. En relación a esto, por ejemplo, se puede considerar que desde una mirada bastante estructuralista, Giorgio no está considerando los conflictos que tenía la madre de Carol con el alcohol y en consecuencia y cómo Carol estaba presente frente a esas situaciones de descontrol con el alcohol y de descontrol de impulsos por parte de su madre. Entonces, frente a ese descontrol, se presenta una paciente que tiene reiterados conflictos con el control, con la culpa, con la ansiedad. Si se tuviera una visión más global respecto a lo que le ocurre a la paciente, se contaría con más herramientas para poder ayudarla. Respecto ya desde la epistemología positivista, pero es una mirada mucho más funcionalista, pues, tenemos que preguntarnos qué función cumplen esas conductas en la vida de Carol. Y en base a esto es cuando Lazarus realiza las observaciones al psicólogo y le dice que inicialmente tenemos que realizar correcciones en cuanto a cómo se abordan las problemáticas terapia-terapia, ya que principalmente Jürgen las aborda en la metodología de apagar incendios. Llega Carol, presenta una dificultad, un problema, el que sea, y se aborda el incendio, la dificultad que ella plantea, terapia-terapia. Sin embargo, lo que Lazarus le propone es que se presente como un terapeuta que, sin perder la flexibilidad propia del vínculo entre el terapeuta y el paciente, sea un psicoterapeuta que permita tener una línea y una dirección de atención, la cual presente las posibilidades de observar patrones de comportamiento y se los puede ir analizando o corrigiendo o permitiendo, otorgándole herramientas a esta paciente de manera prioritaria. Es decir, tenemos que ordenar la terapia, tenemos que destinar cierto tiempo. Como terapeuta tengo que organizar la terapia, tengo que otorgarle cierto tiempo a cada instancia dentro de la terapia y en base a eso tengo que generar dinámicas que modifiquen la conducta de Carol. En relación al paradigma positivista, que va de la mano de la epistemología positivista, se permite la observación del paciente mediante principalmente el método científico. Se observa la focalización por parte de los terapeutas, en este caso de Jürgen, en la conducta observable de Carol. Es decir, que lo que no se observa para él no es importante. Sin embargo, Lazarus le indica que sí hay información que es importante y que por eso debe estructurarse y mostrarse como un analista más riguroso en el análisis de la información que le otorga la conducta de Carol. La historia de Carol en su infancia y la relación con su madre y particularmente con su familia otorga información respecto a cómo ella aprendió a vincularse. Y bajo esta perspectiva también tenemos que considerar todo lo que refiere al área asociacionista,
la cual refleja cómo Carol aprende a comportarse en relación y a vincularse en relación a otros mediante mecanismos como la semejanza o el efecto, es decir, los mismos efectos que en algún momento le generaba el descontrol de su madre, hoy le generan situaciones de descontrol, o la semejanza de situaciones de su infancia, hoy en día también generan semejanzas en su comportamiento actual. En relación a estos dos, al paradigma positivista y a la epistemología positivista, se da la base al modelo clínico de la terapia conductual, en el cual se presentan distintos procedimientos evaluativos e interventivos, técnicos y de seguimiento que buscan modificar la conducta observable desadaptativa. A continuación, mis compañeros Jorge Urra y Claudio Guerra van a presentar cómo sería la segunda sesión de terapia con Carol mediante la corrección que le hace Lazarus a Jürgen en su supervisión, considerando ciertas características técnicas que podrían favorecer el cambio de conducta en la paciente. Hola, vamos a hacer la presentación. Yo voy a ser Jürgen y Claudio va a ser Carol. Claudio, vamos a partir con la sesión de hoy día. Gracias, Jorge. Sabes que estaba súper ansioso de empezar esta sesión, porque ayer discutí con mi hermana fuertemente y también con mi hijo Juan, producto de que ellos me hicieron ver de que yo no tengo trabajo, que no sé escribir, y además me dolió algo que Juan dijo que ya no quiere vivir conmigo, no se siente cómodo. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo que generó esta conversación? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió mientras discutías con tu hijo? Inmediatamente se me vino a la cabeza mi mamá. Ver a mi mamá con una copa de vino, ver a mi mamá oliendo el vino, mirando la copa, me recordó mucho la sensación de cómo ella se sentía. La verdad, yo no bebo y no tomo alcohol. Y en ningún caso me quiero parecer a mi mamá. Pero la verdad es que con mi hijo pierdo el control. Él siempre me está diciendo cosas negativas, siempre me está criticando, nunca tiene nada bueno para decirme. Bueno, mira, yo creo que observando este conflicto que tú tienes, y en lo que tú siempre me cuentas y lo que relatas, es que tú siempre quieres controlarlo todo, lo cual resulta imposible para todas las personas, es imposible tratar de controlarlo todo, porque viene después, se presenta la culpa y la ansiedad, y eso eh, ha sido recurrente semana a semana. Entonces nos vamos a enfocar inicialmente en tratar de ver esa necesidad de control que tú tienes y de ahí poco a poco vamos a ir resolviendo el conflicto. ¿Te parece? Perfecto, pero creo que entienda algo, Jorge, que es agotador para mí estar lidiando con esta culpa día a día. Siento que los cambios que hemos hecho, todavía no puedo estar con la tranquilidad que necesito y quiero estar. Sí, es normal que te sientas como agobiado con el hecho de querer controlar o no controlar todas las cosas. Y sin embargo, hemos seguido en esa dinámica y no hemos podido resolver nada respecto a esa necesidad de control que tú tienes. Entonces, eh, recordándome la sesión pasada, tú describiste detalladamente la situación que pasó con tu madre en el auto, con el tema del alcohol, donde sentiste que ella había perdido todo el control y que nadie tenía el control y que tú y todas las personas que estaban en el auto se sintieron en peligro. Es exactamente como me siento cada vez que pierdo el control. Es la misma sensación. Ya, Jorge, esta sensación me agobia. Bueno, mira, para la próxima sesión vamos a preparar un ejercicio, ya que tú tienes habilidades visuales y tienes habilidades para escribir. Necesito que en un cuaderno vayas escribiendo y hagas una descripción de la situación que pasó en el auto. Aparte de ver cómo tú te sentiste, cómo se sintieron los demás, cómo se sintió tu madre, necesito ver qué es lo que ella hizo, cómo actuó y cuál fue tu reacción y cuál fue la reacción de los demás. Necesito saber cómo fueron las conductas que tuvieron todos dentro de ese proceso de crisis.
Y en la próxima sesión vamos a partir hablando de esa descripción que tú hiciste y de las consecuencias que ha tenido eso en el transcurso de tu vida y las consecuencias que tiene en tu vida actual ahora, esa necesidad tuya del control absoluto. ¿Te parece? Perfecto, Jorge. Entonces queda mi tarea asignada y ya nos vemos en la próxima sesión. Ok, gracias. En base a la presentación que acaban de realizar mis compañeros y al desarrollo del trabajo, y a modo de reflexión, nos gustaría reconocer que el modelo epistemológico conductual, el paradigma conductual y la teoría conductual le otorgan a la psicología las características principales del método de observación que le permite posicionarse como una ciencia y obtener la atención de las ciencias naturales, lo cual posteriormente favorece su desarrollo y progresivamente favorece el desarrollo mediante la revolución cognitivista de las otras ciencias, como son la inteligencia artificial, la neurociencia, la lingüística, etcétera. Ya incluso en la supervisión de Lazarus se puede observar ciertas características propias de todas estas ciencias, el análisis del lenguaje, el análisis de lo contextual, el tener en consideración el procesamiento de Carol frente a las distintas situaciones que acontecen. Pero haciendo referencia a lo que refiere a esta primera unidad, que es la epistemología conductual, tenemos que reconocer que se favorece el reconocimiento de la causa y del efecto. Es decir, hay algo que pasa y eso que pasa genera algo en mi paciente. Y en base a eso se generan y se desarrollan muchas terapias. Ahora bien, a modo de crítica o de desventaja en base a este paradigma, es importante reconocer que no fue suficiente ni para el caso de Carol ni para ningún otro caso para el desarrollo y el reconocimiento de las habilidades mentales del ser humano. En consecuencia, no se tiene en cuenta el procesamiento mental, el cual es protagonista a la hora de la interpretación de estímulos, la interpretación de sentimientos, etcétera, de pensamientos, etcétera. Espero que haya sido de su agrado nuestro trabajo y quedamos a su disposición. Saludos cordiales.